Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos concluyendo la segunda temporada con Jonathan Porta, a quien vamos a darle la introducción ahorita. Pero antes de avanzar, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Zonas Seguras de PubliHealth y Chapin Films, que nos han apoyado a llevar esta temporada tan maravillosa que la estamos concluyendo hoy en el episodio número 12 con Jonathan Porta, que nos va a venir a contar mucho de cómo podemos escalar una startup, que creo que esa es una de las metas que todos como emprendedores deberían de tener y deberían de empezar pensando en esa escalabilidad al momento de comenzar. Así que Jonathan, de verdad, gracias por estar aquí conmigo. Yo sé que tenés una agenda súper ocupada, pero aquí que nos des tiempo para contarnos cómo hiciste de haber tenido ya un éxito y ya pues empezando a planear ya un futuro en donde vos controlas tu tiempo, a qué startups invertirle. Creo que es algo valioso que todos quisiéramos tener en algún momento. Así que, Jonathan, ¿cómo estás? Marcel, gracias por tenerme, te lo agradezco mucho, gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar con ustedes aquí compartiendo y pues enhorabuena lo que pueda apoyar y el conocimiento que pueda ayudarles y darles, estoy para servirles. Así que lead the way, vamos. Vamos a sacarle el jugo, porque ahorita Jonathan acaba, bueno, fue el director ejecutivo y uno de los fundadores de Uts Mean Good, así que creo que es una empresa, si no estoy mal, que lleva 6 años, ¿verdad, John? Correcto. Lleva 6 años, Y, arrancamos en el 2014 con ella. ok, y que tuviste tu salida y que ahorita le vas a dedicar el tiempo a otras startups y vas a empezar a ser consultor y emprendedor independiente, pero contame, creo que una de las cosas que cuando me contaste que tuviste este éxito es algo que muchos de los emprendedores a veces ni siquiera contemplan, ¿verdad? A veces cuando uno emprende ve el emprendimiento como su bebé y al final dice, no, yo me quiero quedar toda mi vida aquí trabajando para el emprendimiento. Yo no sé si es lo correcto, yo no sé si es lo incorrecto, pero desde tu punto de vista, John, ¿cómo crees que la gente debería empezar a pensar para poder llegar a un punto como tú, que dijiste, bueno, me puedo salir de mi negocio y que este negocio siga funcionando? Pues fíjate vos que, para serte honesto, creo que me gustaría hacer primero una distinción, ¿vos? O sea, el guatemalteco en general es emprendedor por necesidad y por pasión. O sea, sí, existen siempre esas dos motivantes. Entonces, una cosa que es muy importante para uno como emprendedor es entender por qué es que uno está haciendo lo que está haciendo. Entonces, muchas veces me he topado con que empezamos una idea porque estamos respondiendo a una necesidad interna o externa y estamos tratando como de resolver algún tipo de circunstancia, pero muchas veces nos perdemos y nos quedamos enfrascados en el problema. Fíjate vos que cuando arranqué UTS, yo tenía la idea siempre de poder estar 5 años en la empresa, de poder dedicarle así de sol a sol, no tenía fines de semana, no tenía vacaciones, no tenía nada, ¿vos? Pero poder en realidad verlo de manera en la que pudiera dejar un legado, dejar algo que pudiera abrirle el espacio a otras personas para desarrollarse. Entonces, cuando uno empieza a emprender, muchas veces uno no lo hace, o sea, uno lo hace como porque le cae en las piernas la oportunidad y uno empieza a empujarlo, pero el error que cometemos como emprendedores, siento yo, es que no aprendemos a ver nuestras ideas como algo grande, como algo que puede llegar a un potencial muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, siento que en muchas cosas es como depende mucho de la persona, cuáles son las prioridades que esa persona tiene y por qué está haciendo el proyecto que se está involucrando, ¿verdad? Te escucho, te escucho. Ok, entonces entender realmente el por qué es que la gente está haciendo eso y eso te va a responder, o sea, el qué hacer o hacia dónde guiar el negocio. Sí, y también obvio, o sea, siempre tenés vos circunstancias a las que respondés. Por ejemplo, un emprendedor que está arrancando por necesidad propia, pero no necesariamente está abordando una problemática de su comunidad, es un emprendedor que va a tener cierto nivel de crecimiento, pero va a llegar a un máximo, un punto máximo. Entonces creo que primero que todo tenemos que, como emprendedores, tenemos que entender cuál es el potencial de nuestra idea, qué tan lejos puede llegar, qué tanto lo podemos potencializar, contra quién estamos compitiendo, quiénes son, o sea, qué margen de crecimiento tenemos. Ujú. Porque hay ideas que son muy, muy buenas, pero verdaderamente no van a poder llegar después de cierto punto. Van a poder Claro. crecer solo hasta cierto nivel de rentabilidad, de poder pagar estimular ciertas microeconomías, pero no va a poder surgir más allá de eso. Creo que cuando uno en realidad se hace de soluciones, uno empieza a aportar soluciones que no solo
le resuelven a uno el problema, pero que empiezan a resolver el problema a todos los que están a nuestro alrededor, ahí es cuando empezamos a entender qué potenciales existen de poderlo crecer y cuántas personas hay ya haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Ujú. Y Jonathan, ¿eso te diste cuenta durante alguna investigación previa, digamos, hablando de UTS, ¿verdad? Que creo que sí creció bastante porque de cierta manera está resolviendo un problema latente para muchas de las personas de la comunidad, pero ¿eso lo tuviste en un research previo o eso lo fuiste viendo mientras que estabas trabajando esta idea o este problema que tú tenías en mente como hipótesis, ¿verdad? Que la fuiste obteniendo insights y demás. ¿Cómo fue ese proceso? Mi respuesta sería así. Mira, todos que en realidad, para mí el armar UTS y todo el concepto de lo que fue UTS vino me animaría a decir en dos fases primordiales, o tres fases. La primera fue antes de trabajar en UTS y antes de arrancar UTS, mi trabajo siempre ha sido traductor e intérprete. Y dentro de esa mecánica, me he visto en medio de un montón de circunstancias de dualidad, donde vez tras vez venía viendo cómo es que nuestras poblaciones tienen retos para accesar mercados, tienen un excelente producto, pero no saben cómo mercadearlo fuera, tienen excelentes talentos, pero no tienen la técnica para poder llegarle a sus audiencias meta. Entonces, cuando a lo largo de mi trayectoria, de mi carrera como traductor e intérprete, yo he podido ir viendo muchas de las deficiencias que habían existido. Y el sector o el segmento artesanal en Guatemala es una fuerza laboral bien grande, pero que no tiene tanta visibilidad y reconocimiento. Entonces, cuando decidí yo ya empezar UTS y dedicarme a esto con los que eran mis socios, lo que hicimos fue que tratamos de abordar la problemática desde la tecnificación del artesano. Claro, En claro. ese proceso, o sea, hace caso, nosotros empezamos haciendo zapatos. O sea, tres chavos que no sabemos Ujú. nada de diseño, que no sabemos, o sea, somos súper numéricos y súper lógicos, no sabemos nada de creativos, nos metimos a hacer zapatos y en ese proceso nos dimos dando cuenta de que la problemática no era la generación de productos. Hay una vasta cantidad de productos de calidad impresionantes en Guatemala, pero el problema que verdaderamente esos productos se enfrentan es el acceso a los mercados. Ujú. Entonces, ahí fue cuando se marca un pivote de nuestra segunda fase y fue decir, bueno, en lugar de nosotros entrar a competir con los productores, en general más productos que entran al mercado, mejor salgámonos de la competencia de producción y empecemos a darle apoyo y soporte a estas personas. Entonces empecemos a entender cómo. Y sacamos dos conclusiones bien básicas. La primera fue acceso a mercado, para que pudieras vos interactuar con las personas. Entonces lanzamos en ese entonces lo que se llamaba el Lush Market, que era un marketplace para productos enfocados a artesanales de alta calidad que estuvieran enfocados a un segmento internacional. Pero cuando empezamos esa plataforma, nos topamos con el segundo bloqueo, y fue que el costo de distribución para Guatemala todavía es muy alto, y más cuando estás hablando de formatos de retail y de menudeo, Claro. que era absurdo. O sea, los precios a veces, y el pitch de ventas de hecho se convirtió en cuántas veces usted ha perdido una venta porque el shipping le sale más caro que el producto. Claro. Y los artesanos eran así como, ala, ni me hagan empezar, ¿va? Y empezaban a tirarme todo el mundo de quejas. Pero en ese entonces fue cuando fuimos entendiendo la importancia de agilizar los mecanismos. Entonces, ahí fue cuando creo yo que se marca el pivote para nuestra tercera fase, y fue ya en realidad entrar a funcionar como una plataforma de soporte a todo este montón de personas pequeñas que no iban a poder accesar a tarifas o a descuentos fuertes porque no tenían el volumen para exportar, a duras penas si sabían qué era exportar. Entonces ahí fue cuando fuimos entendiendo mejor la dinámica y fuimos como ya desarrollando herramientas o soluciones que respondieran a la necesidad que era la latente, no la impresión que teníamos, porque pensábamos que teníamos que seguir produciendo productos de calidad, pero había suficientes. Claro. Lo que en realidad el underlining, la necesidad que estaba por debajo de todo era el fortalecimiento de la infraestructura. Entonces ahí fue cuando en Ujú. realidad decidimos pues enfocarnos en eso y empezar a desarrollarlo. Pero sí fue un proceso bien grande porque obviamente uno empieza con ciertas premisas, uno empieza con ciertos assumptions, con ciertos preceptos que uno piensa al respecto del mercado,
pero no es sino hasta que salís al mercado y te enfrentas al mercado que te das cuenta de las reales circunstancias. Entonces, si nosotros no hubiésemos tenido la capacidad más allá de la capacidad, la disposición de cambiar nuestro modelo y de ajustarnos a las necesidades, creo yo que tal vez nos hubiéramos muerto en el primer año, vamos, Claro. porque cambiamos absolutamente nuestro modelo. Pasamos de hacer productos a fortalecer la infraestructura, o sea, de productos a servicios, de zapatos a logística, o sea, cosas bien antagónicas, vamos. Y eso creo que es una de las ventajas, John, y explícame, y tal vez creo que es una de las cosas en donde un emprendedor se enfrenta, que es en ese momento de pivotar, ¿verdad? En donde, bueno, esta cosa no funcionó, pero he entendido el mercado lo suficiente como para ver en dónde realmente existe una oportunidad. El hecho de que ustedes hayan pasado a darse cuenta, no, ¿para qué vamos a estar compitiendo? Vamos a o sea, va a haber una sobreoferta de estos productos, vamos a bajar el precio y al final a todos nos vamos a afectar. Mejor identifiquemos realmente en la cadena de valor o en la cadena de suministro en dónde existe una oportunidad, y eso fue lo que ustedes hicieron. Y creo que esa es una de las cosas que incluso me pasó a mí personalmente. Yo empecé haciendo podcast y al final paramos viendo que tal vez no era el commodity como tal de la parte técnica de cómo hacer un podcast, sino es te ayudamos a monetizar y volverlo como un medio para algunas empresas. Entonces, ese reto de estar siempre como que con la mente abierta, decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? No solamente amarrarte a tu producto o servicio, sino que es estar viendo el mercado, cómo es que funciona para llegar a esos puntos clave, que creo yo que son como esas pepitas de oro que van en el camino del emprendedor. Claro, fíjate vos que hay una dicotomía en eso, porque normalmente uno arranca una empresa o un negocio en base a lo que uno sabe hacer. Entonces uno hace, por darte un ejemplo, yo soy bueno para trabajar con cuero. Entonces yo empiezo a trabajar con cuero, yo empiezo a hacer productos de cuero, bolsitas y esto y aquello, billeteras y toda la onda, pero yo empiezo a trabajar en base a lo que yo sé. Entonces cuando salgo al mercado y expongo mi producto para ser comprado, me doy cuenta que hay tendencias de mercado que juega con colores, quizás el color del año es el turquesa, yo estoy jugando con café. Hay, hay demasiada variedad, existe demanda para el producto que uno tiene. Entonces uno tiene que empezar a cambiar la mentalidad para no solo producir en base a lo que uno sabe, sino producir en base a lo que el cliente quiere. Ujú. Y ahí cambia completamente la historia, vamos, porque cuando producís en base a lo que el cliente quiere, te va a salir un cliente que te va a decir, mira, creo que me combines un verde con azul y me lo hagas un pouch. O sea, nunca en mi vida he trabajado esos cueros, por decirte así, ¿va? Entonces empieza a retar al emprendedor a estirarse y a salirse más allá de su área de confort. Pero es eso, Claro. es abrazar. Como emprendedor creo que uno se acostumbra a que nunca, todo como lo planeas nunca sale. O sea, Claro. todo lo que planeas nunca sale como lo planeaste, vamos, y te toca tener que responder a lo que el mercado te está diciendo. Entonces Ujú. ya no producís en base a capacidad instalada, ya empezás a producir en base a demanda, que Claro. es otra historia, vamos, el modelo de Amazon, por ejemplo. Claro. Mira, y ahí donde viene esa parte o la importancia en donde, bueno, está el libro este de Lean Startup, no sé si ya lo leíste, pero habla de eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué vas a pagar o vas a invertir tiempo en hacer un estudio de mercado? Mejor lanzar un producto, probar, entender que lo que realmente está necesitando la gente para que ese feedback inmediato sea lo que te dé esa data para poder construir algo funcional. No, bueno, voy a hacer una investigación, voy a ver qué pasa, me paso 2 años, invierto un montón de plata y esto lo puede haber resuelto en 6 meses entrando en el mercado. Exacto, o sea, mira, en realidad uno hace estudios así, al igual que uno hace planes, o sea, uno lo hace para tratar de tomar la mayor cantidad de riesgos calculados, o sea, o mejor dicho, reducir el nivel de riesgo que estás tomando. Es pura educación, pero no es garantía, porque la garantía te la da verdaderamente tu usuario. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él está buscando? ¿Y qué es lo que él está dispuesto a pagar? ¿Qué valor le estás agregando? Entonces te cambia por completo la estructura, porque ya por más que te adelantes, por más que hagas estudios de impacto de mercado y de análisis de nichos y todo lo que querrás, no te va a dar la ciencia exacta, te va a ayudar a definir y a afinar o a reducir tus riesgos, pero igual vas a tomar un riesgo. Claro. Entonces, siguiendo al modelo de Lean Startup, también existe el concepto del MVP, del Minimum Viable Product, el producto mínimo viable. Hacer el producto lo más básico, lo más mínimo posible que te permita salir al mercado a validarlo lo más rápido posible.
pero no te perdás en que tiene que ser perfecto, en que tiene que ser, o sea, hacerlo rápido, hacerlo mínimo para que te cueste poco, para que te poco tiempo, poco dinero, poco esfuerzo, la menor cantidad posible para luego poder salir a validarlo y que el cliente sea el que te diga los cambios que tienes que hacerle. Claro, Pero te puedes ahogar cualquier cantidad de horas tratando de pulirlo y hacerlo lo más perfecto posible, que de todas maneras cuando salgas al campo te va a cambiar. Entonces, reducirlo a su mínima expresión, crearlo en su forma más básica y lanzarlo, porque el mismo claro, cliente te va a ir dando las especificaciones de lo que él quiere que le ajustes. claro. Y eso es algo clave y por eso me gustó comenzar con esto, Jonathan, en donde creo yo que una de las partes más difíciles en el proceso del emprendedor, y lo estamos hablando contigo, porque ya de cierta manera concluiste vos un emprendimiento y ahorita vas a volver a comenzar, entonces el proceso creo que lo tenés bien claro. Una vez identificada bien la idea, ya desarrollaste tu MVP, buenísimo, ya encontraste un producto que existe demanda y la gente está dispuesta a pagar por ello, ese es el primer paso que Sí. creemos que es lo único y al final creo que eso podría ser una de las cosas más sencillas, porque después del siguiente paso es, bueno, ¿cómo convierto esta startup en una empresa? ¿Cómo se vuelve una empresa? Se empieza a existir esta empresarialidad en donde ya hay puestos, ya hay personas, ya hay reglas, procesos, procedimientos, automatizaciones, sistematizaciones y demás. Eso creo que es en donde muchos de los emprendedores se quedan, ¿verdad? O ya no avanzan, sino que simplemente se vuelven una persona que tiene un trabajo y ahí está, trabajando en su emprendimiento. Cuando la idea de ser un emprendedor es crear estos negocios funcionales que tú como fundador pues te puedas alejar, ¿verdad? Y que esto siga funcionando. Entonces, avancemos a la parte, Jonathan, en donde ya tenés tu producto validado, ya la gente lo quiere, ya la gente está dispuesta a pasar por ello. ¿Qué buenas prácticas crees vos que existen para poder escalar ese negocio, para volverlo una empresa y que no tengas que estar vos metido en todas las decisiones, sino que ya existan esos procesos de cierta manera automatizados y que puedan funcionar sin el fundador? Mira, mucho el error que uno comete como emprendedor es que uno siente que la empresa no va, o sea, claro, uno como dueño de la visión, nadie la va a ejecutar como uno la piensa. Porque uno tiene la idea clara y uno tiene la visión clara de hacia dónde tiene que llegar la idea. Pero hay un principio de liderazgo que si uno como emprendedor no lo abraza, uno se va a quedar estancado en esa posición y es trabajar para reemplazarte. O sea, número uno, sistematizar. Si no creas sistemas, si no creas procesos, si no estandarizas cosas, la decisión cuando tu equipo de trabajo llega a un punto de indecisión, si vos no les tenés a ellos las soluciones diagramadas dentro de un sistema o dentro de un proceso estándar, ellos van a perder mucho tiempo tratando de entender cómo resolver ese problema. Y a veces el mismo problema se manifiesta de diferentes formas. Entonces, lo que uno va haciendo como emprendedor, número uno, es cuando yo empiezo a trabajar algo, yo lo empiezo a trabajar desde la panorámica de cómo hago para que esto sea lo más sencillo posible para que alguien lo haga, cómo hago que su tiempo de toma de decisión sea lo más mínimo posible, o sea, hacerlo lo más for dummies, vamos, o sea, donde vos te garantizaste que te adelantaste a cualquier circunstancia que ellos tengan. Entonces, el trabajo de uno como líder, como emprendedor, se convierte en probar y probar y probar para tener diferentes fracasos, porque cada fracaso te va enseñando y te va demostrando a vos cuáles son los puntos débiles de tu idea y de tu concepto. Entonces, cuando uno empieza a entender esos puntos débiles, lo que uno hace es blindarlos y entender también que muchas veces los errores que cometen los empleados no son culpa del empleado, son culpa de uno, porque uno no les dio las herramientas necesarias para que ellos pudieran tomar la decisión sin necesidad de que ellos tengan que regresar a mí. Entonces, para mí el principio número uno es trabajar de manera en la que otros puedan hacerlo y hacerlo de tal forma que ellos cometan la menor cantidad de errores posibles. Entonces, como emprendedor y como líder de tu idea, a vos te va a tocar arrancar los primeros, qué sé yo, 3 meses, 6 meses. Pero el objetivo de que vos lo hagas no es de que te quedes ahí, sino el objetivo de que vos lo hagas es de que puedas identificar todos los puntos débiles para poder luego acuerparlos y entregarlos, lo cual me lleva al segundo principio de liderazgo, el poder de la delegación. Si vos como líder haces un buen trabajo en sistematizar, en adelantarte a cualquier escenario posible de problemas para que le puedas reducir la toma o el criterio de toma de decisiones a tus empleados, lo que verdaderamente te toca es cuando entregas el liderazgo, es
entender que la persona va a cometer, pero los errores que ellos cometan no son culpa de la persona, son responsabilidad tuya entender en dónde estuvo la deficiencia en tu creación de proceso. Porque al final del día, el estado del equipo refleja el estado de la cabeza. Entonces, si uno no aprende, si uno se aferra a la idea, si uno se aferra al proceso, si uno se aferra a la forma en la que uno hace las cosas, uno mismo está restringiendo el crecimiento de tus empleados, de sus empleados. Entonces, uno tiene que aprender a confiar en sus empleados, que en el momento que ellos se traben, ellos van a regresar con uno, a decirle lo que está pasando, a decirle qué problemas están enfrentando, a no reaccionar cuando hay problemas, vos, sino que responder. Hay una gran diferencia entre lo que es una reacción y una respuesta. Y luego de eso, entender que el empleado está ahí también para poder traer las soluciones. Entonces, más allá de que me traigan un problema para yo solventarlo, mejor regreso con él y le digo, bueno, ya me trajiste el problema, ¿cómo lo solucionarías? Entonces, también eso ayuda a que el empleado empiece a cobrar más autoridad sobre su trabajo y empiece a adueñarse de los procesos en sí. Entonces, en la delegación a veces no solamente decir, aquí está, hazlo y mira cómo volás. Si lo haces así, entender que va a haber mucho error, pero no te puedes enojar porque no le diste la infraestructura clara. Entonces, ahí sí es problema tuyo, vamos. Claro, Pero interesante. es eso, es siempre Otro hacerlo con la principio. mentalidad de, perdón. No, perdón, te interrumpí, pero quería ver si tenías otro principio. O sea, tenemos el primero, que era tener bien claro los procesos y sistemas, ¿verdad? Y tal vez ahí me gustaría colaborar un cachito, John. No sé qué pensás, pero uno de los libros que yo leí que me cambió la vida en este tema de sistematización y procesos era vos hacer todos los procesos que existen, ¿verdad? Empezando uno con desarrollar tu organigrama, ¿verdad? O sea, yo para poder levantar UTS Market, digamos, ¿qué puestos necesito? Ok, necesito uno de marketing, uno de programación, uno de finanzas, uno de admin y uno de ventas. Buenísimo. Ok, vos te pones el sombrero de vez en cuando cada uno para hacer los procesos, ¿verdad? Y para ver cómo funciona cada una de esas áreas, para empezar a desarrollar esos procesos. Una vez, de cierta manera, ya tenés dominado cada una de las áreas, empezás a contratar gente para que haga lo que vos hiciste. Entonces, creo yo que ese es uno de los problemas, John, que me pasaba a mí, que era, bueno, yo no sé, todo lo que era muy teórico en el caso cuando yo comenzaba era como que no, yo no quiero hacer organigrama, yo no quiero hacer plan de negocios, yo quiero tirarme al agua y ver qué pasa, que eso es lo que pasa con muchos y estoy seguro que tal vez te pasó a vos, pero mientras vas creciendo la empresa empezás a decir, bueno, me hubiera gustado tener una claridad de una visión, una claridad de una misión, una claridad de los puestos, una claridad de un montón de cosas que se pueden hacer desde el principio. Y ahí es donde entra tu primer principio, que es sistematización. Luego, el tema de delegación es importantísimo y eso es uno de los errores que creo que todos sufrimos los cuando estamos empezando a aprender, que contratas a alguien y no sabes qué ponerlo a hacer y es como que, bueno, hasta te cae mal porque te empieza a preguntar un montón de cosas que decís, brother, no tengo tiempo ahorita, pero todo eso se puede haber evitado si de cierta manera tenés esa claridad, esos procesos establecidos, esas metas bien claras para que esa persona ya solo se suba a ese barquito y que ya sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, creo que tenés demasiada razón. Al final creo que compartimos bastante eso. No sé si has aprendido algo más después de esa parte de delegación. Fíjate que sí, bastante. Que es parte del proceso de delegación es contratar gente más inteligente y más capaz que vos. Ok, Mira, yo sé lo suficiente de todo para poder saber cuándo me está metiendo casaca o poder saber hasta dónde lo tengo que llevar, vamos. Pero que yo lo pueda ejecutar. Olvídate, o sea, no. Yo tengo que agarrar gente que sea mejor que yo en el tema, que lo maneje mejor que yo y que en algunos puntos me pueda enseñar a mí y tener la ujú, humildad de que solo porque soy la cabeza no quiere decir que tengo que saberlo todo. Pero que tener también la humildad de poder decir, bueno, vos sos un contador. Yo sé que mi objetivo es poder tener mi catálogo de cuentas armado. Armame vos un catálogo de cuentas, solo entendamos bien los componentes. O sea, pero no es tu chance hacer el catálogo de cuentas. No es tu chance de llevar la contabilidad. Eso es el del contador y el del auditor y que tengas. Pero tenés que encontrar a la persona clave que lo sabe mejor que vos y que te pueda ayudar a desarrollar las ideas. Entonces, a la hora que conformas un equipo, tenés dos tipificaciones de personalidades. Los transversales, que son generalistas, gente que te sabe un poquito de todo, pero te sabe de todo. Y luego tenés a los específicos, especialistas,
que es gente que no te van a saber llevar a cabo decisiones de alto mando, pero cuando se toca, se toca hablar sobre lo específico del rol, estos cuates son expertos, ¿vamos? Entonces, cuando contratas y empezás a generar a tu equipo, la clave está en a quién estás contratando y por qué. ¿Estás contratando a alguien generalista para que te ayude a vos a supervisar la visión general? ¿O estás en la necesidad de contratar a un especialista que está entrando a compensar tus debilidades? Porque al final del día, para eso crees un equipo. Para vos, con tus fortalezas, aportarles a ellos para que ellos en sus debilidades y ellos en sus fortalezas compensan tus debilidades. Claro. Pero al final del día vos vas creando un equipo que se ajusta a la personalidad que vos querés darle a tu empresa y que vos tenés como persona. Conocete a vos mismo, a vos, o sea, ¿para qué sos bueno? ¿Para qué no sos bueno? Y no hay crimen en no saber algo. O lo aprendes o lo contratás. Si tenés la plata para pagarlo, contratarlo y ahorrate el tiempo. Si no tenés la plata para contratarlo, tragate la curva de aprendizaje, aprende a hacerlo, por lo menos en lo que genera la plata para poder hacerlo, vamos, para poder contratarlo. Claro. Y ahí es donde entra la parte interesante de, bueno, o sea, realmente identificar en dónde, o sea, qué funciones existen, qué funciones no necesitas en algún momento. O sea, digamos, el tema de un contador es clave desde el principio, tal vez sí, yo recomendaría que sí, sin embargo, un financiero tal vez no, pero al principio, pero eso es algo que yo he vivido. Muy probablemente ya después, cuando ya tengas bastante flujo de caja, ya tengas que tomar decisiones, tal vez ya entra el rol de un financiero, al igual que alguien de marketing. Tal vez ahorita la estrategia la puedes empezar a consultar con alguien más, decir, mira, brother, ayúdame cómo yo puedo empezar a comunicar esto de una mejor manera. Busco una persona que me desarrolle mis diseños de cierta manera como freelancing o outsourcing, mientras que empezás a entender para ya tener una persona que se dedique a eso. Creo que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que creemos que deberíamos estar haciendo, cuando creo que por medio de creatividad podemos nosotros resolver muchas cosas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Es que hay gente que se queda limitada, que no empieza un negocio porque no tiene un socio que es mercadólogo, no tiene un socio que es financiero, no tiene un socio que es algo, y por ende se ven como que si no pueden comenzar. Yo creo que sí. O sea, creo que una persona con un conocimiento técnico, digamos, como el que mencionaste, puede empezar a aprender lo otro, delegando ciertas cosas de esas áreas para llegar a un punto en donde, bueno, ya puedo contratar a alguien de esto, ya puedo empezar a ver un poquito más de aquello. No sé si me expliqué. ¿Cómo lo ves? Hace unos años estaba hablando con un amigo, fíjate vos, y yo estaba en un punto donde, ¿qué hago? ¿Lo hago yo? ¿Lo subcontrato? ¿O traigo a alguien al equipo? Pero si traigo a alguien al equipo, eso es algo que me va a salir muy caro. Entonces este amigo me dijo algo bien sabio, fíjate vos, me dijo, mira, men, si vos lo seguís haciendo, no siendo esta tu fortaleza, vos estás desperdiciando tu tiempo, te estás haciendo más caro porque el tiempo que le estás dedicando en tratar de aprender esto, se lo podrías estar dedicando a algo que sos bueno y estar fortaleciendo a tu empresa desde lo que sos bueno, y podés traer a alguien que lo haga más rápido que vos, mejor que vos, pero por tu ego y porque sentís que lo tenés que hacer todo, te estás estancando vos en un solo lugar. Y cuando me lo dijo de esa manera, me quedé bruto, porque vas a tener razón. O sea, ¿por qué estoy tratando de hacer esto si no es mi fortaleza? Yo sé que me va a costar un esfuerzo más grande en poder pagar a esta persona, pero si yo contrato a esta persona, ¿cuántas horas de mi día me compro? Porque ya no tengo que hacer esto. Entonces, como me compro a una persona y me compro más horas de trabajo, ahora esas horas que me he comprado y me he liberado las puedo enfocar en generar más ventas, en conseguir más socios, en conseguir más clientes, pero ya me puedo enfocar en lo que la empresa necesita, que es mi fortaleza. La empresa no me necesita a mí haciéndolo todo. La empresa me necesita a mí haciendo lo que soy bueno haciendo. Claro. Y fue como de las mejores decisiones que puedo haber tomado. O sea, en ese punto en adelante, ya no me la jugaba dos veces. Decía, bueno, estoy con este problema, ¿qué hago? ¿Lo contrato o lo subcontrato? Pero yo no lo voy a hacer. O sea, yo no me voy a meter a pelearme con esto, porque no es mi rol. Entonces, o traigo a alguien full time o lo hago tercerizado, lo que me salga más barato. Y a veces lo hacía un híbrido. Traía a alguien tercerizado por un tiempo específico y cuando ya la demanda era más grande, le pedía que se viniera a tiempo completo conmigo, vamos. Y lo hacía un proceso de transición. De hecho hasta estandaricé de cierta manera eso como una parte de nuestro proceso de reclutamiento.
Empezabas con una método, o sea, con un modelo híbrido de diferentes roles, en lo que iba encontrando en qué desarrollaba mejor la empresa, la persona, y cuando veía que ya resaltaba y reducía en ciertas áreas, le quitaba las que no y lo enfocaba full en las que sí, y ya traía a alguien más que compensara las que no. Pero siempre estaba tratando de construir mi equipo de manera en la que cada quien jugara en sus fortalezas. Y si había algo que no estaba trayendo, o sea, que no estaba dentro de las fortalezas de la persona, yo tenía que entender que eso solo lo iba a hacer más lento. Entonces yo tenía que quitárselo del camino. No tanto por ellos, sino por el bienestar de mi empresa, ¿verdad? Claro, y ahí donde viene estas famosas como, no frases, sino que como pensamientos en donde el líder al final se empieza a enfocar más en hacerle el camino más fácil a su gente, ¿verdad? O sea, creo Sí, que el que tú le hayas podido dedicar el tiempo a pensar cómo esta persona puede tener mayor potencial en mi empresa, significa que tenía de cierta manera tiempo para poder pensar en eso. Y ese tiempo se gana sistematizando, haciendo los procesos, teniendo a tu gente bien. O sea, es un como círculo virtuoso que cuando sí, lo empezás a hacer bien y cuando empezás a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer esto lo más fluido y más lineal posible? El que empieza a ganar tiempo sos vos, que sos el de la cabeza, el de la visión, el que, bueno, mucha, voy a regresar ahorita, voy a ir a ver a dónde podemos llegar, regreso, acomodo, muchachos, lo que vamos a ir a hacer, sigan echando punta, mejoremos aquí, y te volvés a ir y regresás, o sea, que puedas tener la capacidad de poder ir y regresar, tener tiempo de pensar, ver para adentro, demuestra mucho de la capacidad de liderazgo de una empresa y como que el crecimiento, porque si en dado caso no tuvieras ese tiempo, muy probablemente no tenías el tiempo para poder ver qué oportunidades existen internas y externas. sí, completamente. Y aquí tal vez regresaría a una cosa que te mencionaba hace un rato, la capacidad de responder versus la capacidad de reaccionar, o mejor dicho, la reacción versus la respuesta. Cuando uno reacciona, uno está en modo automático. Estás emocional porque estás estresado, porque tenés el mundo encima, o sea, y mientras más vos te sentís aturdido por las circunstancias, más pequeña es tu capacidad de responder. Entonces vos estás solo reaccionando, solo reaccionando, solo reaccionando. Y eso en un inicio es bueno porque mantiene un nivel de supervivencia, pero operar una empresa en esa capacidad es fatal. Vas a matar a tu empresa y vas a quemar relaciones. Entonces, uno tiene que verdaderamente contratar a gente que puede venir a tomar el rol para vos poder comprarte ese espacio y ese ancho de banda mental y emocional para poder solo empezar a responder a las circunstancias. Mm, Entonces, uno transiciona de un punto donde uno es el todólogo de la empresa a donde uno es el cheerleader del equipo. ¿Vamos? claro. Uno básicamente está, o sea, fíjate que llega a un punto con el equipo donde yo verdaderamente yo no era parte de la ruta crítica. La ruta crítica era el equipo. El equipo, o sea, la empresa ya no dependía de mí. Yo dependía de mi equipo. Ujú. Entonces, ahí era cuando yo empezaba a armar los planes con el equipo y les decía, bueno, ¿cuáles son qué vamos a ejecutar los siguientes 3 meses? Y en base a esos 3 meses, mi rol ya era ver en dónde iban a estar las deficiencias que mi equipo se iba a topar, y mi rol era trabajar para los siguientes 3 meses. Entonces, Mm, mi equipo ejecutaba 3 meses y yo hacía cortes específicos de tiempo y de trabajo con ellos, donde yo solo iba haciendo como tomándoles el pulso, tomándoles mm, el pulso. ¿Cómo vas? Fíjate vos que me di cuenta que me topé con esta cosa, que es un tema de legislación o es un tema de, qué sé yo, de oficialidad, y no puedo pasarme hacia adelante. Entonces, ahí es donde yo entraba en mi rol de director ejecutivo, decía, ok, seguí enfocado en esto, yo voy a ir a encontrarte al abogado o al contador o al auditor que te va a vos a fortalecer esta vaina. Entonces, solo seguí cuidando el changarro, vos solo seguí cuidando la onda, yo salgo a buscar lo que vos necesitas. mm. Entonces terminábamos de ejecutar los 3 meses de trabajo, pero para cuando llegábamos al final de esos 3 meses, yo ya estaba encontrando a mi equipo con las soluciones que ellos iban necesitando, que yo sabía que iban a necesitar para poder ejecutar los siguientes 3 meses del plan. Claro. Entonces Va, te decía, hay veces donde simplemente yo lo que hacía era que, o sea, habían días donde yo entraba a la oficina, miraba, leía las caras y miraba 3 caras que estaban tristes, ¿verdad? Entonces era de llamarlos de uno a mi oficina y así como, bueno, ¿qué pasó? Contame. Y ahí empezaban a desatarse, a descoserse, diciéndome que el problema que tenían con el traído o el problema que tenían con no sé quién. Y entonces, pero
me tocaba hacer de todo, a vos, me tocaba estar ahí de cheerleader para ellos, de consejero, de mentor, de todo, pero yo entendía que mi rol era estar ahí para vos. Interesante. Y yo creo que es algo, y es algo, o sea, el líder al final es como el aceite del motor, ¿verdad? O sea, si no hay un aceite entre las piezas del motor, se sobrecalientan y paran de funcionar. Entonces ahí es donde viene esta parte de liderazgo de, bueno, ¿cómo podemos identificar esas áreas de mejora para que todo siga fluyendo de una manera correcta? ¿Verdad? Y en este caso, pues así lo voy manejando. Ahora avancemos, John, a la parte de, bueno, ya cómo empiezo a hacer un exit y lo que se viene, ¿verdad? Porque creo yo que una mentalidad que yo tuve hasta hace muy poco era, bueno, yo quiero un emprendimiento porque quiero tener mi empresa y quiero que sea el legado para mis hijos, y ya empezás a pensar de una manera tradicional, especialmente en la cultura latinoamericana, en donde tal vez lo ven como algo sentimental, ¿verdad? Algo, mira, esto es mío, es mi bebé y demás. Ahorita lo que, como yo lo pienso, es, bueno, quiero empezar los negocios para poder venderlos. Quiero que mi negocio sea hacer negocios porque eso es lo que me gusta. No quisiera dedicarme a hacer únicamente esto durante toda mi vida, sino que me gusta la emoción de crear negocios. En tu caso, pues podría ser igual, porque ahorita tuviste un éxito y ahorita ya estás empezando tus negocios, estás dando consultorías y demás. Entonces, de cierta manera, esa emoción y esa satisfacción es algo que a los emprendedores nos apasiona. ¿Cómo, cómo podemos hacer un éxito nosotros los dueños de la empresa? Mira, dos cosas te diría yo. La primera es, si querés hacer un exit, no lo hagas cuando ya estás metido 4 años en tu empresa. Hacelo cuando Ok. estás creando tus acuerdos de participación con tus socios. Desde el principio haces eso. Y todo en papel. Todo en papel. Y tomate el tiempo de ser hasta el abogado del diablo si querés, de pensar los escenarios más maquiavélicos que se te ocurran, porque todo lo tenés que poner en papel. Si no está en papel, cuando verdaderamente querrás ejecutar ese éxito, va a ser absurdamente imposible, porque no tenés los mecanismos creados ni posicionados para darte esa oportunidad. Y la otra cosa también es que, bueno, haces tus acuerdos, haces toda tu documentación como tal y te tomas el tiempo de hacerlo, ¿verdad vos? Pero también regresaría a lo que te decía en un inicio. Trabaja con la idea y con el pensamiento de que vos vas a salirte un día. De que, para bien o sea, Dios no lo quiera, pero ¿qué pasa si tienes un accidente y te vas al hospital un mes? ¿Qué hace tu equipo sin vos? Claro. Tu equipo tiene que tener la capacidad de poder funcionar a pesar de vos. Entonces, si tu equipo depende de vos, quiere decir que vos te estás amarrando y te estás anclando a esa silla. Ujú. Entonces, tenés que siempre pensar en quién va a ser tu reemplazo, en qué punto se dé, ya son otros 20 pesos, pero siempre estar perfilando a quiénes van a ser tus reemplazos, porque si no te vas a quedar amarrado a esa silla. Y la otra cosa que sucede es que uno como emprendedor, mírame, cuando vos arrancas una empresa, le metes tanto sudor, lágrimas y sangre a esa vaina, que es bien difícil sentir que la personalidad de la empresa no es tu personalidad. Entonces, si alguien critica tu empresa, olvídate, o sea, Dios guarde, ¿va? Me están tocando los nervios, el ego y lo que querrás, porque le he Sí. metido tanto donde siento que me están atacando a mí, no están atacando mi modelo. Y en algún punto de esa conversación la tengo con todos los emprendedores. Digo, ¿en qué momento te divorcias vos de tu empresa? Porque tenés que entender que tu empresa no sos vos ni vos sos tu empresa. Aunque vos le hayas invertido N cantidad de tiempo, esfuerzo, esmero, sangre y lágrimas, lo que querrás, vos no sos tu empresa. Ujú. Divorciate de ella, pero es ese divorcio del artista, ¿va? Vos vengo yo y pinto un cuadro. Y lo pinto y me destazo con él, pero le meto tanta pasión y tanta emoción a esa cosa que cuando lo exhibo y viene un crítico y me pone una mala reseña con respecto a mi arte, yo me lo voy a tomar como personal. Si no tengo esa capacidad de divorciarme yo de la idea, todo me lo voy a tomar personal. Todo. Ujú. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de poder separarse. Claro, vas a meterle un año, vas a meterle 2 años, 3 años, no sé cuánto tiempo te tome, pero donde sí vas a tener que meter mucho de tu personalidad en la empresa. Pero tiene que haber un punto donde vos te tenés que desligar completamente de eso, porque la empresa no sos vos. Y uno comete ese error, que es que uno le mete tanto que cuando se la critican o cuando fracasa, uno toma como fracasos personales y como fracasos directos esas cosas, cuando no sos vos, o sea, son dos cosas separadas. Entonces, es algo que sí tenemos como emprendedores tener muy claro, vos, que para vos poder generar un éxito,
Número uno, tienes que tener la capacidad de poder separarte de tu empresa. O sea, es tu hijo, es tu bebé, es tu todo. Pero incluso hasta hablándolo en ese patrón de papá, hasta los papás crían a los hijos para que se separen. O sea, a los Claro, 18 años, a los 25 años, cuando se casen, qué sé yo, va a haber un proceso de separación. Tenés que dejar ir a ese hijo. Entonces, si no te mentalizas desde un inicio que eso va a suceder y no le pones un time frame a eso, un margen de tiempo de cuánto tiempo querés que suceda, vas a quedarte amarrado a esa empresa todo el resto de tu vida, vos. ujú, Pero son intenciones que vos tenés que poner en papel y en intención desde un inicio cuando arranca la empresa. ok. Sí, yo creo que la intención es lo que da la pauta a todos estos procesos, estas sistematizaciones para, cabal, ¿qué pasa si tengo un accidente o me quiero ir de viaje un mes con mi esposa recién casado, que me quiero ir, pero puchica, no, tengo que estar Hay que vender aprendiendo. la miel, vamos. Ajá, tengo que estar contestando, llamando, resolviendo y apagando fuegos. Eso es lo que tenemos que empezar a evitar y por eso es tan importante, John, lo que vos mencionás. O sea, incluso ni siquiera con la intención de vender, o sea, tal vez sí, hay gente que quiere quedarse toda su vida en la empresa, pero que pensés desde un principio o en la etapa en donde estás, ¿cómo puedo hacer para que esto sea vendible? Te va a obligar a vos a pensar en esos sistemas, esos procesos, esas automatizaciones, esa delegación, ese equipo, esa persona que me va que es la que yo voy a capacitar para que tome ciertas decisiones. O sea, pensarlo como una fábrica, ¿verdad? Que siga produciendo a pesar de que yo no estoy, pero que tu negocio sea una fábrica de hacer plata y que entre algo y que salga un billete. Eso. Ese es, y fíjate que interesante cómo lo mencionaste ahorita, que mencionaba la palabra negocio. Hay una, estoy dentro de todo, dentro de las conversaciones que me toca tener con los emprendedores a veces, es eso, o sea, cuando dejas de ver a tu emprendimiento como un negocio y empezás a verlo como una empresa. Y porque el negocio puede ser transaccional, puede ser una cuestión de cuestión, o sea, de caso por caso, pero una empresa tiene que ser autoejecutable, tiene que ser, funciona a pesar y a partir de mí, y tiene que ser sistematizada. Entonces, uno tiene que empezar a entender que sí, un negocio puede ser mi tiendita, pero puede que mi empresa sea mi franquicia de tienditas, qué Ujú, sé yo. O sea, lo que sea que vos interpretes para tu contexto, esa diferencia, tenés que aprender a ver esa diferencia, ujú, porque si no, te vas a quedar siempre a cierto nivel de escala y vas a ujú, verlo como un negocio siempre. Entonces, el negocio en sí es más, o sea, y yo me gusta hacer esa distinción como tal, aunque no sé si verdaderamente es una cuestión mía o es cuestión general, pero sí tengo que hacerles mucho esa conversación, tengo que tener esa conversación con la gente, porque le digo, si lo seguís viendo como un negocio, va a permear a tu familia, va a impactar a tu núcleo, pero una empresa tiene la capacidad de impactar a tu comunidad o a tu ujú. región o a tu país y hacerle y poder pintar esa dualidad para que ellos puedan empezar a tomar otro enfoque, ¿verdad vos? Claro, Pero es, si arrancaste un emprendimiento como un negocio para mitigar tus circunstancias o si estás arrancando tu emprendimiento para formar una empresa que te va a generar viabilidades a ujú. largo plazo, vos. Hay un autor que me gusta bastante que escribió el libro de E-Myth. No sé si lo has leído. ¿Cuál? Si no, E-Myth, el mito del emprendedor. Sí, Ya lo leíste, va. Este Michael Herbert dice esto. O sea, o sea, el producto no es tu producto final, sino que el producto es tu empresa. Vos como dueño. O sea, sí, obviamente vendes esto, pero tu producto como tal es la empresa. Pensá cómo puede hacer que tu empresa sea el producto final y que tal vez el producto que vendes sea solo una parte de todo ese producto final, ¿verdad? Entonces, empezás a ver tus empresas como productos, porque en algún momento los puedes vender, obviamente, pero que no te enfoques únicamente en el producto que sacas como final, sino que en todo lo que está sucediendo en tu empresa, como si fuera un producto, ¿verdad? Ya no es como mi negocio, no es mi empresa, ya no, es un producto. O sea, cómo un eso producto. puede funcionar automatizada, sistematizada para que se pueda vender o se pueda manejar como un producto. Entonces creo que eso también te da esa mente en donde sí, o sea, ese negocio que funcione solo, eso es la idea, ¿verdad? Y eso es, creo que lo lograste validar ahorita cuando pudiste hacer el exit. Ahorita te vas a empezar a asesorar o estás asesorando a los emprendedores y creo que ese es uno de los primeros retos que tenemos que como que explotar esa burbujita en donde culturalmente el negocio es algo familiar para tus hijos y para toda tu familia y que se convierta en algo en donde vos como emprendedor sos el más importante,
¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para tener esa vida que todo emprendedor quiere? Que es, quiero estar de viaje, pues tranquilo, viendo que mis fábricas funcionen y que yo pueda estar pues tomando aquí un café enfrente de la Torre Eiffel, ¿me entendés? Correcto, sí. Y es impresionante vos porque muchas veces uno uno quiere, o sea, uno como emprendedor sale pensando, bueno, también déjame solo hacer una aclaración, o sea, o sea, creer que el emprendimiento es como te lo pintan en Instagram, donde vos vas a andar con tu Ferrari, que vas a andar en, o sea, eso ya es otra historia, vos, a menos que encontres una idea que sea, que resuelve un problema a nivel mundial, llegar a ese nivel de que tenés tu jet privado y toda la onda, eso es un mito. Ajá. Pero no quiere decir que no puedas generar cuestiones saludables o ingresos saludables. O sea, una cosa es tener la ambición de millonario, archimillonario, Elon Musk, o sea, lo que querrás, y otra cosa es ser relevante para poder vos generar viabilidad para tu persona y para los que están en tu círculo inmediato. Pero, y también, perdón, y la última cosa también que veo es que la, todo mal trae algo bueno. El descalabrar los conceptos y a descalabrar la sociedad como lo entendíamos, pero trajo una gran oportunidad y es la capacidad de poder hacerle ver a las personas que pueden trabajar de forma remota, porque nuestras culturas son muy relacionales. Nuestras culturas son mucho de que te tengo que ver ahí para sentir que estás trabajando. No confío, o sea, entonces está haciendo que la gente cambie su mentalidad de estar en una oficina, ver a alguien en una oficina para sentir que se está logrando algo, versus al liderar a tu equipo en base a metas. Entonces, cuando pones metas claras y dejas que ellos fluyan, si le están pegando a las metas, hacerlo desde la Torre Eiffel si querés, no importa, pero asegúrate que estás pegando tus metas. Claro, no todos los modelos lo permiten. Hay modelos que necesitan que estés ahí físicamente, pero nos vino a romper el estigma de que las cosas no se pueden trabajar a distancia, mayormente en nuestro país, en nuestros países que son altamente relacionales, ¿vamos? Países de primer mundo o países que son orientados a las metas, ya vienen haciendo esto durante décadas, una década, 2 décadas. Lo que pasa es que ahora ya se generaliza el asunto. Entonces, siempre es clave el uno poder ser honesto consigo mismo y ver en realidad, o sea, a veces puede ser simplemente con que le pongas metas claras, te va a traer los resultados y te lo va a traer en menor tiempo a que si estuviera en tu oficina 8 horas, porque de las 8 horas verdaderamente, ¿cuántas somos productivas vos? Claro. O sea, Sí. 15 minutos en lo que entro y me sirvo mi café y me voy a sentar a mi estación, media hora en lo que paso saludando a mis colegas, o sea, de pushito en pushito, reducís tu tiempo óptimo de trabajo como a 4 horas, 6 horas. El resto del tiempo es relleno. Entonces te estás quitando todo ese relleno de encima para optimizarlo y verdaderamente darle a tu empleado o a tu equipo hora óptima. Claro. Nítido. Entonces ya que ahí quedamos en cómo lo querés mecanizar o sistematizar para que funcione, vamos. Pero son pequeños retos de preceptos culturales que siento yo que están viniendo a cambiar mucho a partir del año pasado y de la pandemia. Sí, y está obligando a sistematizar, o sea, está obligando a, bueno, mira, ahora Correcto. como, ahorita que estás en tu casa, bueno, hagamos esto, te quiero medir de esta manera, quiero que tengamos estos KPIs, o sea, está obligando a hacer algo que pudiste haber hecho hace 15 años para que este COVID no hubiera venido a moverte el tapete, sino que, bueno, buenísimo, entonces solo viene a reforzar que esa decisión que tomé de un principio es la necesaria, ¿va? Mira, John, Sí. para ir concluyendo, y de verdad súper valioso todo lo que nos has dicho, ¿tienes algunos libros o algún recurso que creas que le pueda servir a la gente que ha estado escuchando, especialmente que has logrado ese proceso de empezar un negocio, tener el éxito y ahorita empezar a asesorar? ¿Qué recursos le recomendarías a esa gente que está empezando? Mira, hay varias cosas, te soy sincero. Yo te diría Seth Godin, Mm, excelente autor. Excelente autor, tiene varios libros muy buenos. Uno de mis favoritos de él es el de Tribes, mm, Tribus. Es un libro pequeñito, mira vos, pero es una lectura rápida, pero te enseña tanto sobre
las tribus y los nichos y los liderazgos orgánicos que existen. Es impresionante a mí personalmente me ayudó mucho a entender que hoy en día, con el nivel de globalización y digitalización que tenemos, todos, sin excepción alguna, todos somos líderes en más de algo. Todos somos líderes. Lo único que tenemos que entender es a quién le estamos hablando y de qué forma nos estamos liderando. Pero todos somos líderes y todos tenemos esa capacidad. Que mucha gente dice, no, es que yo no funciono así, no, yo no tengo liderazgo, yo no tengo esto, o sea, son puras casacas. Todos tenemos capacidad de liderazgo. Lo que pasa es que no hemos encontrado cuál es en qué somos líderes. Entonces tenemos que entender mucho nosotros mismos para que somos bien buenos y en eso vamos a encontrar gente que nos va a seguir. Claro. El otro libro es Jack Welch. Jack Welch es de los que inicia Walmart y se llama Jack from the Gutter, algo así. Te voy a corroborar el nombre. Pero básicamente en este libro a mí me ayudó a entender mucho la escalabilidad de las ideas y me ayudó mucho a entender el cómo manejar a mi equipo para mantenerlo de una manera pues, en rotación y saludable. Algunas cosas a veces a uno como líder le toca tomar decisiones que no son bonitas, dados para todos, pero le tocan a uno. Y si uno no está dispuesto a tomar, straight from the gutter, ese es, correcto. Ajá, aquí está. Ese es. Si uno no está dispuesto a tomar esas decisiones, vas a fallar en un montón de cosas porque estás evadiendo y estás evitando decisiones que se tienen que tomar. ¿Y quién mejor que vos como cabeza? Si no las tomas vos, nadie más las toma por vos. Y te diría el tercero, es que hay varios, vos me la pusiste difícil porque reducir está The Tipping Point. The Tipping Point. Sí, Tipping Point para mí fue también otra lectura que a mí me hizo ver las cosas de una manera muy, muy distintas porque te hace entender mucho el resultado de tu esfuerzo y te ayuda mucho a mantener la vista y la mirada en la meta, sin importar las circunstancias, ¿no? Porque muchas veces las circunstancias se van a poner negras, oscuras, pálidas y de todo. Pero si no tenés claro hacia dónde estás empujando las cosas y cuál es el punto donde verdaderamente vos puedes generar y provocar un cambio, es muy fácil desesperarse. Es muy fácil desesperarse. Entonces, creo que para mí, o sea, te los reduciría a esos tres. Te puedo igual seguir mandando más, pero por el momento y por efecto de tiempo, esos tres para mí son como los más icónicos. Buenísimo. Tribes, de Straight from the Gut y Tipping Point de Malcolm Gladwell, ¿va? Sí, Malcolm Gladwell, correcto. Buenísimo. Bueno, John, de verdad, gracias por tu tiempo. Felicidades por ese logro. Gracias. Intencional o no intencional, la verdad es que creo que haber logrado eso y poder ahorita dedicarle el tiempo a poder dar con tu experiencia a la gente que viene detrás, creo que es algo que habla muchísimo de ti, ¿verdad? O voltearte a ver y decir, bueno, todos ustedes que están ahí, vénganse conmigo, yo ya pasé esto, estos son los errores que cometí, esto es lo que sí funciona. Así que esa es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo te puede contactar alguien si en dado caso tiene un emprendimiento y que quiere tal vez alguna consultoría, alguna asesoría, o cómo es que funciona ahorita esa consultoría que estás ofreciendo? Mira, me pueden mandar un correo. Ahorita no ofrezco que me hablen por redes sociales porque las tengo cerradas. Yo tomo, cada cierto tiempo, periódicamente me tomo tiempos de detox. Y justamente hace poco acabo de arrancar un tiempo de detox donde me deshice de mis redes, las tengo inactivas, pero me pueden mandar un correo a hola@johnporta.com. John es Jon. Ajá, jonporta.com. Igual te lo dejo aquí en el chat. Pero me pueden mandar un correo. Estoy, pues, como te digo, o sea, yo encantado de poder apoyar a los emprendimientos y a los emprendedores. Creo que hay mucho potencial en Guatemala, hay excelentes ideas. Te decía, no, yo encantado de apoyar en lo que sea posible. También gracias a vos por el tiempo y por esta excelente oportunidad de platicar con vos, hermano. Un gustazo, en serio. Y sí, o sea, en lo que pueda apoyar, pues aquí estoy. O sea, en realidad creo que estamos en una etapa donde para los países como los nuestros, los negocios son un agente de cambio y podemos utilizarlos como una fuerza de bien para generar impactos.
impactos sociales Claro, y ambientales y en realidad transformar nuestras economías. claro. Entonces yo sí, Siempre, yo sí siempre haciéndolo estoy, bien. Sí, ah, y siempre haciéndolo bien, ¿va? Donde inteligentes, sí, pues, creo que sí sí, existe una manera bien, o sea, existe una manera sí, de emprender bien, y eso es lo que estamos aprendiendo con vos, es lo que hemos venido escuchando con todos, porque no solamente es el hecho de emprender, sino que también ese costo de oportunidad de que lo hagas mal o bien existe, ¿verdad? Entonces, si lo haces bien, es muy probablemente que tengas éxito y que ese éxito tenga impacto, a que si lo haces mal y que te ves 6 años viendo qué haces, no sí. sé, como que sí, sí, y por eso todos los tips que nos diste creo que contribuyen a ese emprender bien. Así que gracias, Jonathan. A vos gracias, Marcel. Un Buenísimo, gustazo, brother. En buenísimo, serio. ando por tu tiempo. Y nos vemos, fijo. Ahí tengo que llegar a la Súper. antigua a platicar. Avísame cuando estés por acá porque aquí tengo suficientes cosas que enseñarte, brother. En serio. Va. Buenas noches, Jonathan. Te lo agradezco. Igualmente, mano, a vos muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima.